comenzamos. Bueno, está con nosotros el doctor Carlos Heven. Carlos es doctor en filosofía de esta casa de estudio, es vecino, digamos, podríamos. Es máster de arte en ciencias sociales de la Universidad de Chicago, ha sido becario Fulbright. Sus áreas de investigación son la filosofía social, historia del pensamiento político y económico, filosofía de la economía, ética, economía, filosofía de la educación, relaciones entre economía, instituciones y religión, pensamiento filosófico de Antonio Rosini. Sobre eso nos va a hablar hoy también. Es profesor titular de Historia del Pensamiento Económico y Político, Ética Económica y Filosofía de la Economía, de las carreras de Economía y doctorados en Economía y Administración de Empresas, Filosofía Social del Departamento de Sociología y Filosofía de la Educación del Departamento de Educación de la Universidad Católica. Algunas de sus publicaciones son Economía del Reconocimiento, la economía del don, perspectivas para América Latina. Es también miembro permanente de la Academia Nacional de Educación y recientemente se ha incorporado como asesor de estrategia y política cultural en la Secretaría de Educación. Carlos, gracias por venir y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias por la invitación a las autoridades de FAERA, a las autoridades de la Facultad de Derecho, ¿no? Que también organiza este encuentro. Bueno, y a todos ustedes por la presencia y la participación. Hablar de educación hoy se ha vuelto prácticamente una discusión pública. En las últimas semanas hemos tenido fuertes debates por los últimos meses, lo cual me parece que es una buena noticia, ¿no? Que la educación haya pasado a ser, aunque sea a veces a través de la protesta o de la lucha política, ha pasado a ser un tema público. Se habla siempre de los cambios, de las reformas, de las mejoras que hay que hacer en el sistema educativo, etcétera, etcétera, a nivel general, a nivel macro. Y después a nivel micro, cada uno de nosotros en las comunidades en las cuales les toca actuar, en las escuelas concretas en las cuales les toca intervenir, muchas veces liderar, muchas veces con responsabilidades importantes como las de ustedes, en cuestiones difíciles, en contextos difíciles. También aparece todo el tiempo las preguntas de cómo actuar, qué hacer, por dónde seguir. El cómo es una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo hacemos? Los medios, los instrumentos, las herramientas, en el caso de ustedes también las herramientas legales, los marcos normativos. Pero todos también sabemos, especialmente en la educación, que el cómo, o sea, los medios, los instrumentos, los caminos, los métodos, están muy vinculados o están absolutamente supeditados a cómo entendamos los fines, ¿no? El hacia dónde vamos no es banal, no es superficial, no es accesorio, sino que es clave para poder elegir los medios por los cuales vamos a alcanzar esos fines, ¿no? Y a veces se reflexiona poco sobre esos fines, sobre ese fondo, ¿no?, más importante que está detrás de toda actividad educativa, de toda institución educativa, por la falta de tiempo, por las premuras de la gestión, por las emergencias, por los accidentes, por tantas cosas, por el estrés, ¿no? Nos falta tiempo, nos falta espacio interior, incluso para juntarnos, para conversar, para vislumbrar un poco más allá del inmediato. Veo que las caras un poco todos asienten. Este es un espacio, me parece, donde se nos da la oportunidad para hacer una reflexión no puramente instrumental, sin dejar de lado la importancia del instrumental. De hecho, vamos seguramente a recibir muchos elementos prácticos, o digamos de tipo medios, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre los fines. Un poco mi intervención, creo que el espíritu de quienes me invitaron era ese.
es hacer una reflexión sobre el fondo de la cuestión, que en definitiva es lo que motiva a todos nosotros. Por ahora nos hemos dedicado a esto y a unas actividades un poco más lucrativas, ¿no? Como la educación. Nadie está acá solo por la plata. Evidentemente a todos se nos encendió alguna luz vocacional para acompañar a una comunidad, para hacer esta patriada, que es ponerse al hombro en una escuela, etcétera, etcétera. Entonces nos toca también, aunque quizás no estemos en el puesto docente, estrictamente hablando, delante de los alumnos, nos toca también involucrarnos en el espíritu de lo que significa la aventura educativa, ¿no? La aventura de la educación. Y entonces querría comenzar con una reflexión con todos ustedes sobre qué significa la experiencia de la educación, y creo que el título de toda esta jornada lo muestra claramente cuando se habla de una cuestión central de la experiencia educativa, que es la dimensión relacional. El título de la jornada. La dimensión relacional de la escuela. Todos repetimos la definición etimológica de educación, ¿se acuerdan? Educare viene de educere, ¿no? Educere, que quiere decir conducir o sacar desde adentro de alguien, sacarlo hacia afuera, ¿no? Conducirlo hacia afuera, el educere. Ahora, ¿de qué es ese adentro y hacia dónde va ese camino de educar, ¿no? ¿Y quién es el que lo hace? Bueno, por un lado hay un alguien, ¿no? Hay una persona desde un adentro que tiene que salir, ¿no? La educación es un proceso, podríamos decir, o es una experiencia de salida. Primera intuición, digamos, ¿no? De salida de adentro de dónde? De adentro de uno mismo. Es una experiencia de salir del propio yo e ir al encuentro de quién. Bueno, yo creo que hay dos términos, ya varios lo están pensando y diciendo. Hay dos términos fundamentales. El primero es el otro, ¿no? Hay un otro, una otra especialmente porque la primera educadora no sabemos quién es en general, ¿no? La madre, ¿no? O quien sustituye ese papel. Que es la primera persona, el primer otro que se encuentra quien sale al mundo, quien es dado a luz. Bueno, está la obstetra también. Pero sabemos que los ojos que quiere encontrar ese bebé son los ojos de la mamá. Y la mamá lo quiere encontrar a él o a ella, ¿no? Ese primer sacar afuera, ese primer eduque, no se hace solo, sino se hace por un otro que te saca, por alguien otro que te saca. Con lo cual nos damos cuenta que la experiencia de la vida humana es desde el inicio una experiencia educativa, de un salir desde adentro hacia afuera, hecha por uno, porque uno tiene que nacer, todos hemos hecho un movimiento al nacer, pero que requiere de manera intrínseca la presencia de otro y la acción de otro, desde la madre que puja hasta quien te recibe todos los días, en los primeros días, meses de vida, es un otro que te saca. Es decir, que de entrada la educación es una experiencia relacional. Nunca es una experiencia, y voy a usar una palabra de moda, autónoma. No sé si les suena. Hay que lograr la autonomía del niño. La autonomía. Después vamos a ver en qué sentido se puede usar, creo que legítimamente. Pero es una palabra que tiene como un truco adentro. Autonomía significa autos nomos significa ley, autos es yo mismo.
Quien es totalmente autónomo es quien se da la ley, la norma, a sí mismo. Bueno, es un concepto difícil de aceptar si uno ve la realidad humana desde el inicio, en donde lo que menos vemos es la autonomía. Es una realidad la nuestra en donde hay un otro que nos abre, que nos saca y que nos lleva hacia otro lugar que va a ser la vida, ¿no? Con lo cual, lo que menos hay es autonomía y lo que sí hay es relacionalidad. Y esto va a ser importante para después, para otras etapas, en donde sí valoramos que la persona se vaya desplegando, justamente esa es la idea de la educación, que vaya adquiriendo su propia capacidad de acción, su propia capacidad de sentir, de pensar, de tener juicios sobre la vida, de actuar, sus propias competencias, decimos ahora, capacidades, pero nunca se va a dar totalmente las cosas para sí mismo, desde sí mismo y con el fin de sí mismo. Va contra la ley del ser humano la total autonomía. Más bien, diríamos que el despliegue de uno desde el inicio ya es el encuentro con un otro, ya la relación con un otro, y al mismo tiempo la salida a algo otro que es la vida del mundo, en donde yo me voy a encontrar con una diversidad de situaciones que son muy diferentes a mí, y voy a crecer, me voy a desplegar gracias a que salí de mí y de alguna forma me adecué también a otras realidades, ¿no? Ahora con eso destruyo mi yo, porque mi madre me abrace, porque aprenda cosas de sus palabras desde chico, porque repita algunas cosas que dicen mis padres en el inicio, porque siga a la docente o al docente como modelo, como ejemplo, porque me guíen otros, porque yo vaya recibiendo influencia. Sabemos que no, que eso no destruye la autonomía. Es como si dijéramos que el riego y el abono y el sol y el aire y el agua de una planta destruye a la planta. Sabemos que no la destruye, la necesita. ¿La ley de la planta está en la planta? Sí, en parte sí, porque es la ley de su crecimiento, también en el ser humano, la ley de su persona, de su corazón. Pero en ese sentido sí podríamos decir que hay una nomos o una ley interna que hay que respetar. Pero al mismo tiempo sabemos que no hay una autónomos completa, una autoley, sino que yo me despliego gracias a que hay otros que me complementan, que me dan lo que yo no traía, o que sacan, sacan lo que estaba en potencial y lo convierten en actual, lo desarrollan, lo despliegan. Entonces somos al mismo tiempo nosotros mismos, totalmente verdaderos y auténticos en nuestro yo, cada vez más, pero al mismo tiempo son otros los que nos permiten desplegar la esencia relacional de la educación. ¿Se ve esa primera idea? Pasamos a un segundo elemento de esta experiencia de la educación que nos ayuda después a entender cómo gestionar un aula, cómo gestionar una escuela, cómo gestionar una política educativa. No estamos perdiendo el tiempo haciendo esta reflexión porque si actuamos, ya sea en política educativa, con la dirección de la escuela o al frente de un aula, sin tomar en cuenta esta realidad que es la experiencia de la educación, evidentemente vamos a estar probablemente pasando por encima de realidades muy delicadas. Primera idea entonces esta primera experiencia, la experiencia de la relacionalidad, de la salida de un otro. Segunda experiencia, segundo elemento de esta experiencia educativa. El animal nace, también sale de adentro de la panza, digamos, de tu madre. También hay unos otros alrededor, otros animales, el grupo, el contexto ecológico, ¿no? Hay una relacionalidad en el mundo animal, la conocemos. Hay una trama ecológica que vincula a los animales, las plantas, el medio ambiente,
Y sabemos muy bien que cuando esa trama es dañada, esa relacionalidad es dañada, se producen desórdenes ambientales muy importantes, se cortan las cadenas de alimentación, las cadenas ecológicas. Por eso vieron en los parques nacionales a veces pasa una ruta en el medio y los ambientalistas hacen un sendero para que los animales, un puente para que los animales crucen, porque si vos cortás la relacionalidad de los ecosistemas, los individuos empiezan a enfermarse, a afectarse, a comerse unos a otros de manera desordenada y a veces a morir y después corren peligro las especies enteras. O sea, la relacionalidad es un elemento clave para el ecosistema animal y el animal se inserta en ese ecosistema. Pero la relacionalidad humana es igual, exactamente igual a la animal. En parte sí. Es muy interesante los estudios de animales, de los que han estudiado los animales, porque vos ves muchas cosas muy básicas del ser humano que están reflejadas en el mundo animal. Se aprende mucho viendo el comportamiento de la mamá con las crías, el comportamiento instintivo de los animales haciendo cosas que decimos, tendríamos que hacer a nosotros, ¿no? Respetarlas más. O cosas que están presentes en el ser humano y que son muy de la relacionalidad instintiva y animal, que son importantes y que a veces se pierden con el mundo sofisticado en que vivimos, de las ciudades, del apuro. También la ecología humana tiene una base en la relacionalidad instintiva animal más básica, cosas muy básicas de la vida. La otra vez una persona dedicada al tema de la ESI decía que en determinados lugares de África, donde entrevistaban a las niñas o a las adolescentes que estaban entrando a la pubertad, en grupos aborígenes muy sencillos, muy poco sofisticados, poco urbanizados, reconocían las chicas rápidamente el momento de la ovulación de su cuerpo, ¿no? Digamos, porque están muy cerca del cuerpo. En cambio, en ciudades sofisticadas, donde supuestamente hay más cultura, más conocimiento, etcétera, etcétera, no sabían ni lo que era. Instintivamente hay elementos de la naturaleza parecidos, entonces la educación humana comparte la relacionalidad instintiva en muchos aspectos de la relacionalidad animal, y cuando la empobrecemos, esa relacionalidad más instintiva, nos olvidamos de lo muy básico y entramos en esta cosa de estrés y no respetamos el cuerpo, no respetamos lo que siente el cuerpo. Bueno, lo sabemos muy bien en nuestro propio cuerpo, ¿no? Se producen muchos desórdenes individuales y también colectivos y familiares, etc. O sea, hay un aspecto así. Pero también hay una dimensión de la relacionalidad humana que es cualitativamente diferente a la relacionalidad animal que caracteriza la educación. Primera característica es que la educación humana dura mucho más que la educación, entre comillas, animal. El animal nace, ya casi directamente se integra en el ecosistema. Tiene poca crianza, poco necesidad de ser acompañada en los primeros momentos de la vida. Sabemos que en el ser humano no, es un periodo larguísimo. ¿Por qué larguísimo? Porque la relacionalidad humana tiene algunos elementos fundamentales que la diferencian y que eso marca la experiencia de la educación humana, a diferencia de la crianza animal, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, el principal elemento de la relacionalidad humana es que no es una relacionalidad puramente física, instintiva, si bien tiene esa base, que es importante, como dijimos antes, sino que conlleva dos elementos fundamentales: la conciencia de lo que está sucediendo y la adhesión libre
el consentimiento, el decir que sí o que no a eso que concientizamos. Vamos al primer elemento, la conciencia. La mamá no solo educa al chico amamantándolo, dándole de comer, cambiándolo con cuestiones muy básicas. Sí, eso es muy importante, sabemos que eso va. Pero al mismo tiempo lo va mirando, le va hablando, aunque no sepa hablar. Se va dirigiendo a él o a ella. Es decir, que es un proceso que además instintivo es consciente y busca ¿qué? Extraer el dulce, no solamente que sepa lavarse los dientes, que sepa comer, que sepa ir al baño, sino que sepa ser yo. Es lo más importante de todo. Esa mirada va dirigida junto con las acciones, pero sin la mirada no se puede, solamente las acciones, tiene que estar con la mirada. Porque si yo pongo a alguien a cambiarlo, a beber, a alimentarlo, etc., está comprobado por evidencia científica, ¿no? Hay muchas pruebas que se han hecho. Pero no hay mirada consciente en los ojos del chico, el yo no emerge o emerge con dificultad o emerge con heridas. Ese proceso, esa experiencia educativa es la experiencia que llamaríamos de conciencia y que le agregaría la palabra que lo puse en el título de la charla, que es el reconocimiento. A mí me pasa, a veces voy por la vereda y me cruzo con algún chico o chica. ¡Profesor!, me dice. Y yo entro en pánico. ¡Hola! ¿Cómo estás?, le digo. A veces se dan cuenta, a veces no se dan cuenta porque te ponen a hablar, a saludar. Y otras veces, en general, los de Zoom, ¿vieron? Los que te quedaron de la pandemia, que los viste en un cuadradito, no los registrás. No hubo reconocimiento ni siquiera en el momento de la clase. Porque vos veías los cuadraditos, no le veías los ojos, no sabes a quién estaba dando la clase. No hubo reconocimiento. La persona que se sintió educada es la que se sintió mirada, ¿no? Reconocida como un yo. Cuando hay muchos actos de reconocimiento de la mamá, de la docente, etcétera, y después en la vida, el yo crece, se comienza a desplegar junto con todo lo otro. El reconocimiento. ¿Y qué es el reconocimiento? Es solo, bueno, acá está, fulanito, fulanita. Hola, ¿qué haces? No, sabemos que no es solo eso. Me reconoció. Tiene mucho significado reconocer, ¿no? No solo es saber el nombre, ni sabía mi nombre, el profesor es un payuco. No solo es eso, sino es me confirmó, me afirmó, me aceptó, me quiso, ¿no? La mamá que reconoce al chico o a la chica es la que tiene una mirada no solamente cognoscitiva, sino afectiva. Y ahí aparece el elemento de la libertad. Es decir, yo no solo te conozco, sino que te reconozco y te quiero. Te acepto y te quiero, y te afirmo, y te confirmo y te acepto. Pero eso es un acto libre. Tantas veces que uno te presenta a alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Quién es este? Tal y cual. Ah, mira. Lo conozco, pero no lo reconozco. A veces lo desconozco, ¿no? A veces digo, esto me interesa. Y el otro se da cuenta y no hay relacionalidad. ¿Entienden? La relacionalidad humana, entonces, no es solamente que tu mamá y tu docente te metan dentro de un ecosistema, que sí, es así también, ¿no? Nos meten dentro de un ecosistema, ¿sí? El ecosistema de la familia, el ecosistema de la escuela, el ecosistema de la sociedad, donde hay que sobrevivir, de
¿no? No es poca cosa que te enseña a sobrevivir. ¿Cómo te vas a mover en la vida? Sobrevivir no, tampoco es. Por eso el alimento animal es importante, pero no alcanza para la educación humana, ¿no? Necesito que alguien me reconozca personalmente. Sí, me llevaban a la escuela, nadie me miraba, me llevaban a la nadie me miraba, en casa tampoco nadie me miraba. Y yo, cuando salgo a la sociedad, no tengo fuerza para actuar, no creo en mí, porque nadie me reconoció. Y a lo mejor toda mi vida me paso buscando reconocimiento. Miren esa gente que está buscando todo el tiempo que me aplaudan, que me lleven la búsqueda de la fama. Y ahora lo estamos viendo con problemas de autoestima, de falta de reconocimiento relacional. ¿En dónde? El reconocimiento. No es verdad que las redes sean un sistema técnico solamente. No es verdad que solamente nos domine la tecnología. Es un sistema técnico emocional. Vivimos dentro del mundo virtual en un sistema técnico pulsional, tecno-emocional o tecno-pasional. ¿Cuál es la emocionalidad que se mueve en las redes? La búsqueda incesante, desesperada, en muchos casos, de reconocimiento. El reconocimiento que encontrás en las redes, bueno, puede ser, tengo muchos likes, millones de seguidores, pero cada tanto algún famoso, famosa de las redes, te confiesa su vacío interior, o qué sé yo, o que no le alcance, quiere más y más y más y no te lo termina nunca. ¿Por qué? Porque nunca un mecanismo anónimo, algorítmico, basado en una adhesión puramente efímera, de muchos aplausitos que se producen porque llamó la atención algo y todo el mundo en manada reconoce a esa persona, equivale a la mirada valorativa de alguien que te importa, que te reconoció y que te afirmó para siempre en la vida. ¿Entiendes? Entonces, el segundo elemento del reconocimiento es que la relacionalidad humana en la educación es una relacionalidad que incluye el reconocimiento personal, que no es solamente cognitivo, sino también libre, afectivo, que te permite emerger como un yo. Vamos ahora a cómo eso se traslada a las instituciones educadoras. Hay que llegar a la escuela, que es el título de la jornada. La primera educadora en la escuela, no, la más inmediata en la familia. Ahí vos no solo salís al mundo, salís afuera del cuerpo de tu madre, sino que entras en una primera relacionalidad, en unos primeros hábitos que te permiten sobrevivir en el ecosistema familiar y en el ecosistema social, y en el sistema de reconocimiento personal, fundamentalmente de tus padres o de las figuras paternas que reemplazan a los padres. Esa es la primera educación. Es una educación sistemática, planificada, hecha por expertos, por especialistas, por psicopedagogos que estudiaron años para estar perfectamente preparados de cómo reconocerlo a tal momento. No. Es un verdadero, iba a decir caos, pero una verdadera situación de emergencia en la paternidad, ¿no? Donde tengas la edad que tengas, o que te cases a los 20, o que tengas tus hijos a los 20, o los tengas a los 40, va a ser un caos igual. En el sentido creativo de la palabra, ¿no? Donde vos aprendés a educar, educando, y al mismo tiempo es educativo para vos, ¿no? Ya la pareja, matrimonio, la pareja, la relación,
es educativa, ¿no? Y también se basa en este reconocimiento mutuo que cuando se corta se produce la crisis. Si llegas a tu casa y tu mujer no te reconoce, digamos, en ningún aspecto de la palabra, ¿no? Que a veces es lindo que en los matrimonios uno antes de irse a dormir se reconozca, aunque sea un minuto, ¿no? Le reconozcas al otro que hay un otro, que hay tú, ¿no? Y que le des una mirada, reconocimiento, y eso afirma las cosas. Cuando pasan los meses y no hay ningún reconocimiento, se empieza como a resquebrajar todo, porque estás solo, y buscar reconocimiento en otra cosa, y bueno, con los hijos es lo mismo, ¿no? Ahora, toda esa educación familiar es una educación no sistemática, no profesional, no especializada, y que tiene como función principal la supervivencia, el logro de las capacidades básicas de supervivencia de vida, por un lado, y el logro de la capacidad más importante, que es la de la autoestima, que te va a permitir actuar como un yo, como una persona, no como alguien que solo reacciona y vive de platos de lentejas que le puedan tirar por ahí, sino que pueda afirmarse de sí mismo y con capacidad también de reconocer a otros. Si a vos te reconocieron, vos vas a poder reconocer. Porque estás tranquilo, estás tranquila, en el fondo tuyo de que vales, no necesitas dominar a los demás, sino que también vas a tener capacidad. Hoy se habla mucho de empatía, bueno, es algo parecido. A mí la palabra empatía me parece que es un poco incompleta porque es muy, yo puedo sentir empatía, pero no realmente reconocerla. La empatía es a lo mejor un movimiento puramente instintivo, ¿no? Porque alguien lo pisan o lo lastiman, siento empatía. Pero el reconocimiento es algo mucho más reflexionado y a veces puede ir en contra de la empatía. Yo puedo, o de la simpatía, mejor, ¿no? Puedo reconocer el valor de alguien y no tener una simpatía personal. Viste que hay gente que yo digo, no, esta persona vale. O la reconozco, la respeto, la acepto. Acepto incluso la posibilidad de la diversidad. Y la familia es una escuela de reconocimiento hasta el que no me cae simpático. Por ejemplo, puede ser mi hermano. ¿Qué suele pasar, no? La fraternidad no es una relación fácil, ¿no? Pero es espectacularmente educativa. Porque tenés que estar con alguien que en general está compitiendo por el reconocimiento de los padres, que está educando en la diversidad, en el reconocimiento de que no te cae porque es el simpático y no soy el serio, o viceversa, es el que te parece que le hacen todo a favor y vos no. Situaciones que en la vida nos pasan todos los días. Y gracias a tu hermano, a tu hermana, a tus hermanos, aprendés a reconocer más allá de lo que te cae y no te cae. Escuela de vida, decimos la familia, ¿no? Escuela de amor, es una palabra poética, pero el amor es esto. El ser capaz de reconocer a otro sin necesariamente que sea la persona que yo me caiga más, me divierta más o no. Ahora, la escuela no es lo mismo que la familia. Hoy hay una especie a veces de confusión, ¿no? Antes estaba totalmente tabicado, ¿no? La escuela era un lugar sagrado donde habitaban seres olímpicos como puros, vestidos de blanco, que había que respetar y hicieran lo que quisieran, eran impolutos, las docentes, el director, un ser también medio divino, y qué sé yo, y la institución escolar, una vez que se pasaba ese umbral, tenía sus normas absolutas, y ahí la familia que no metiera un pie porque se lo cortaba. Bueno, hoy ya sabemos que eso no es así. Se derrumbó un tipo de escuela. Con sus virtudes se educaron millones de niños, especialmente en la escuela primaria universal que tuvo la Argentina, que fue maravillosa, con sus docentes maravillosos, que muchos de nosotros todavía tuvimos.
pero que también tenía sus efectos, ¿no? En sus limitaciones, por lo pronto se educaba solo masivamente en la escuela primaria, no había escuela secundaria. La escuela secundaria era para unos pequeños grupos sociales, con lo cual no había una universalidad y se apuntaba, bueno, a la lectoescritura y después lo que siguiera era para un grupo chico. Bueno, hoy, al haber incluido o intentado incluir a todos, digo intentado, porque lamentablemente sabemos que tenemos una deserción brutal, especialmente en la secundaria, ¿no? Tremendo. Algo está pasando, ¿no? Grave. Bueno, esa deserción, sin embargo, no obsta el objetivo, el ideal de incluir a todos en la secundaria, pero esta masividad arrasó en parte con la vieja escuela perfecta esa, entre otras cosas, ¿no? También hay una transformación social, también una transformación de la autoridad, también hay una cantidad de cosas que se han movido que desestructuraron la escuela. Vaya si la desestructuraron, lo sufren todos los días. Está haciendo una cosa que todo el tiempo está en cuestión. Ahora, ese cuestionamiento de la escuela ha permitido también su mayor porosidad, a veces mucha, y se ha encontrado, digamos, más con lo que es la sociedad en general, con sus cosas malas, muchas, y buenas otras. Entonces tenemos el desafío de una escuela relacional, como dice es decir, una escuela que tiene que relacionarse con el medio, no puede erigirse a sí misma. Esto viene también con la crisis del Estado. El Estado era el que creaba la escuela y el ejército de docentes que obedecían a una única autoridad que quedaba en el Palacio Pichurno, y todos actuaban de acuerdo a las mismas órdenes, y nadie tenía ninguna duda, y el que se enfrentaba con el docente se enfrentaba con el Estado Nacional. Y eso era un valor absoluto. No sé si se ve, ¿no? Lo que fue la historia de la escuela en Argentina. Ahora, hoy eso, además de federalizarse la educación, de descentralizarse, ya no es una única autoridad nacional, depende de las provincias, y a su vez tenemos una especie de red de actores que intervienen alrededor de la escuela, el intendente, el gobernador, los sindicatos, los supervisores, y todo lo que rodea alrededor, que son las familias, los padres, o a veces gente que aparece y que está en estado permanente de revolución contra la escuela, ¿no? A punto de volarla en pedazos. Y yo tengo que estar ahí defendiendo esa fortaleza que se cae. Bueno, el gran desafío es cómo vamos a desarrollar la escuela de modo relacional con ese entorno tan complejo. Obviamente que, esto es muy importante tomar en cuenta, la crisis de la educación no es solo la crisis de la escuela, sino que es la crisis de la sociedad. Y no vamos a pretender que desde la escuela vamos a reconstruir todo el lío que tenemos alrededor en la sociedad. Eso no quita que no podamos hacer una parte también nosotros, nuestra parte de la escuela, pero cambiando un poco la mirada. Y ahí voy a la parte de los fines de la escuela. Mientras que la familia es un organismo relacional y de reconocimiento personal para la vida en general, es hecha por no expertos, gracias a Dios, por no especializados, y sin embargo funciona bastante bien en la media de los casos. Pero me dirán, pero no, si está lleno de violencia, de abusos, de todo tipo de cosas, mejor que no existiera, se me ocurre a veces, porque con las cosas que yo veo que pasan ahí adentro, bueno, esa es una discusión que muchos han planteado. Bueno, mejor que las familias desaparezcan, que los chicos los eduque el Estado, o que los eduque el mercado, o una ONG. Yo no estoy muy seguro que sería mejor, ¿no? Soy más partidario de pensar
que en la media, en la mayor parte de los padres y madres, que a veces una sola de los dos, especialmente las madres solas, con una mirada de reconocimiento y de amor, por más defectos que tengan, hacen mucho más que cualquier ONG, que cualquier Estado, etc. Está probada en la historia que todos los intentos de disolver la familia y reemplazarla por el Estado ha sido un desastre. Con lo cual, me toca la familia dañada, me toca las familias heridas, pero también me toca vincularme con todo lo positivo que hay en la familia todavía y que va a seguir habiendo, porque la naturaleza humana es más potente que cualquier crisis. Ahora, ¿la escuela qué función tiene? Mi opinión es que la escuela continúa la tarea de la familia en esta introducción a la vida, mediante el reconocimiento y la relacionalidad, pero le agrega un elemento fundamental, que es el elemento de la cultura, el elemento de la introducción de las personas al mundo de la cultura. Alguien podrá decir, bueno, pero la cultura también está en la casa, todo es cultura, ¿no? Y vaya si es la transmisión de las cosas que vos le podés transmitir a tus hijos. Sí. Es una transmisión oral, en general, es una transmisión vivencial, es una transmisión por el abuelo, la abuela, si están, gracias a Dios, ellos también son importantísimos, ¿no? Pero no es sistemática y no pasa por un elemento esencial muy importante para el eduque de toda esa persona que tiene que crecer más, que es el mundo de la lectoescritura, el mundo del texto. La escuela, en la historia de la humanidad, es el lugar en donde vos, saliendo de la transmisión oral de tu familia, pasás al mundo de la cultura del texto, de la cultura de la lectoescritura, que te permite ingresar en un universo que desgraciadamente no le estamos dando la debida importancia. Tenemos 35% de los chicos en tercer grado que no alcanzan la lectoescritura cuando deberían alcanzarla. Tenemos 50% de los chicos que terminaron la primaria no alcanzan la lectoescritura. En muchos casos, digamos, la comprensión de textos básicos. Tenemos chicos en la secundaria que cuando van a leer un pizarrón no lo entienden. Y eso explica, además de las cuestiones sociales adyacentes que son graves, la caída de la matrícula en la secundaria. ¿Por qué caen? ¿Por qué el chico se va de la secundaria? Además de tener la violencia familiar, de temas de estupefacientes, de situaciones de abuso, de falta de dinero en la casa, de violencia familiar, del desorden que pueda haber alrededor tuyo. Porque no entiende qué le estás proponiendo. No entiende lo que lee en muchos casos. Y la escuela es un lugar en donde uno entra para ingresar en el mundo del texto. No, pero lo reemplazamos con imágenes, porque ahora todos son imágenes. Videos, y hay que adaptarse, porque está todo en internet, lo escrito, pero lo que le impacta al chico son las imágenes, el TikTok, etcétera. Por lo tanto, nosotros llevamos los videos al aula. ¿Quién va a negar la efectividad de los videos? Bueno, nadie, ¿no? Todos estamos mirando videos en YouTube todo el tiempo, explicaciones. Pero el elemento definitorio de la etapa escolar que saca al chico, eduque, lo saca, lo hace salir del mundo meramente práctico, diríamos, básico de la vida familiar común, es el texto. El texto en sentido amplio, es decir, el texto en la palabra escrita que te permite ingresar en el mundo
de aquello que nos permite realmente entrar en el mundo. Y vuelvo a los animales. Los animales entran directamente al mundo, no necesitan textos. No necesitan la lectoescritura. ¿Por qué? Y porque es instintiva su conducta. Habitan un mundo que ya está organizado por el instinto. El ser humano necesita de un texto para poder interpretar lo que le sucede. Ustedes dirán, bueno, pero hay montones de culturas donde no hay lectoescritura, y que sin embargo por instinto se mueven. Sí, perfecto, pero en un mundo muy simple, en un mundo muy vinculado a la naturaleza, en un mundo donde no hay un código de lectoescritura para poder moverse. En cambio, si yo no tengo la lectoescritura en sentido amplio, ¿no? El texto en sentido amplio, yo no voy a poder moverme en el tipo de mundo urbano, moderno, tecnológico, etcétera, etcétera, que es el mundo humano que me toca vivir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La escuela que no logra insertar, como hoy, un grupo enorme de chicos y chicas al mundo del texto, los está dejando en el mundo de la supervivencia física básica, sin código, sin clave, para poder entender cómo funcionar en el mundo regido por textos. Ustedes dirán, no, hoy está regido por la imagen, como se dice, el mundo del espectáculo, de las imágenes. No, no es así. La imagen es producida por gente que trabaja en base a un marco científico interpretativo para estudiar cómo va a impactar la imagen en millones de personas, producir negocios, producir cosas y autoubicarse y conseguir trabajo en la misma. Si a un chico o a la chica yo no le permito, no le doy un texto, una capacidad de interpretar texto, no va a poder acceder a quienes producen la imagen, aunque sea en un pequeño trabajo, que le permita formar parte de los que elaboran los textos o los que colaboran en la construcción de la venta de esos productos, sino que va a ser solo quizás consumidor pasivo y sin recursos más que salir a cartonear o hacer lo que pueda para sobrevivir porque no entiende texto. ¿Entiendes? Entonces, la escuela es una institución que sigue siendo fundamental, más allá de que esté Internet, más allá de que tenga YouTube, TikTok y todo, porque todo ese mundo tiene un texto atrás. Para yo poder usar productivamente esto, inteligentemente esto, que me dé trabajo, que me dé posibilidad de conectarme con las personas que realmente valen la pena, que pueda contactar a quienes que le sepa escribir a alguien que me va a dar el trabajo, tengo que tener no me sirven las imágenes que me hacen llenado. También en la escuela, no, pongamos las imágenes porque así atienden. No, yo tengo que lograr, y acá paso a vincularlo con el aspecto relacional. ¿Cómo hago en el mundo tecnológico actual, de bombardeo de shock, fragmentado, etcétera? Ya a hablar de la fragmentación. El mundo de la imagen, de los TikTok y de la tecnología es un mundo tecno-emocional, producido científicamente por expertos para atraer la atención de millones de individuos a productos y a consumo y sacarlos del ecosistema del texto y de la cultura. Entonces, si yo no logro reincorporar a ese chico, a esa chica, sacarlo de la atención de los que, teniendo un texto científico en la cabeza, digo texto en sentido amplio, ¿no? Teniendo un plan científicamente organizado para producir esas imágenes y generar ese producto con la gente, yo no lo saco al chico o a la chica de ahí. En algún momento
y lo hago participar del mundo del texto, va a estar del lado de los puros consumidores y no de quienes elaboran el texto. Ahora, ¿cómo hago yo para atraer, para lograr relacionalidad con un chico o una chica que está atrapado por el TikTok en la fragmentación y que además es tecnoemocional eso, porque ahí busca el reconocimiento de sus pares, ahí está su mundo? ¿Cómo logro una relacionalidad? Porque yo no quiero la relacionalidad en la escuela para que me quieran a mí como docente, o a la directora, o al director de la escuela. En la familia sí, el vínculo de amor como fin en sí mismo. Yo tengo una familia no solo para ir a la vida, sino para querer a mi familia para toda la vida. Lamentablemente les doy la noticia a los docentes y los directivos que somos todos medios. Después nos recuerdan con cariño muchas veces y quedan en el corazón de los chicos. Pero nosotros no podemos ponernos como fines de los chicos. Nosotros tenemos que colaborar para que los chicos puedan salir del mundo puramente de la supervivencia, entrar al mundo de la cultura del texto, de la ciencia del texto. Pero hay algo afectivo, relacional, humano, que se juega, que tiene que intervenir para que yo logre eso. Si yo no logro, es lo mismo que en la casa. Mis hijas a veces, yo llego a veces tarde, ceno con la familia, qué sé yo, y ellas se van al celular inmediatamente, ¿no? Y mi mujer y yo, haciendo lo de disimulado, bien. Entonces, de 10 a 12, todo celular. ¿Dónde está el sistema de reconocimiento mutuo? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo me cuentan lo que les pasó durante el día? Bueno, ¿qué pasa con eso? Esa fragmentación produce una crisis afectiva. En el matrimonio, hay momentos que te peleas al final porque nunca te comunicas, porque estás con el celular cada uno. Y con los chicos, que es gravísimo, sabemos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque quien no habita en un mundo con un texto escrito se siente desamparado. Todas las culturas humanas, aún las de menor cultura, vivieron dentro de una narración. ¿Cuál es la narración más importante que ha existido en Occidente? Y que de alguna manera hoy la olvidamos, pero que es la Biblia. La Biblia básicamente está hecha no para leerla en sí misma. No, leer la Biblia, no para leerla en sí misma. La Biblia es un texto que sirve para leer ¿qué? La comunidad. Para leer la vida. Cuando yo leo la Biblia, es una historia que te permite encontrar las claves interpretativas de tu vida. Todas las culturas tuvieron sus relatos, sus narraciones. ¿Y qué pasa conmigo cuando me siento adentro de una historia? Una historia potente, compartida por toda una comunidad, etc. Bueno, me siento que tengo un lugar, que tengo un espacio, que tengo un camino, que mi vida tiene un sentido. Los chicos actuales, chicas, están sufriendo una tremenda situación que es estar sin un texto vital, viviendo historias fragmentadas que tratan de todo el tiempo multiplicar y que les genera el fenómeno del momento, que cuál es psicológico, hay libros sobre eso. La ansiedad. La ansiedad es la respuesta al no reconocimiento de uno mismo valioso, como uno valioso, que te produce la necesidad de más, otra cosa, porque no hay algo que te conforme, que te haga sentirte vos misma. Entonces, al privarlos en la escuela del texto, de la narración, de las distintas narraciones de la cultura, yo no los hago ingresar dentro de una historia que tenga sentido,
y por lo tanto genera una ansiedad, digamos, viven en un mundo de ansiedad permanente porque no hay un lugar de reconocimiento. Entonces, para terminar, ¿en qué consiste la dimensión relacional de la escuela? Me parece a mí. En que uno logre insertar al chico o a la chica en un vínculo de reconocimiento personal, porque ¿quién es el gran mediador para que alguien entre al mundo del texto y salga del mundo del docente? El docente, la docente, tiene de alguna manera que estar como mediador humano para producir esa entrada a ese mundo, como la madre y el padre al mundo de las relaciones humanas, como el hermano, etc. La idea de que el docente es solo un facilitador que viene de atrás, mientras el alumno avanza autónomamente, construyendo su conocimiento por experimentos, en una variedad infinita de materias, como todavía tenemos en la secundaria, y donde son accesorios cada vez más los profesores, los docentes, porque pasan pero no hay vínculo, hace que no haya ninguna historia, no podés entrar en ninguna historia de manera completa, porque no hay con quién relacionarse muchas veces, y por lo tanto, si la vía de la relación personal, del reconocimiento personal, tampoco entra en el mundo del texto, en el mundo de la cultura, que me va a permitir después desarrollarme en yo, como yo, en múltiples dimensiones. Creo que tenemos un desafío también desde el punto de vista de la dirección de las instituciones, de la política educativa también, porque también está el reconocimiento de todo este proceso por parte de los directivos, por parte de los representantes legales, por parte de los comités que están o los consejos que forman las escuelas privadas. Y en las estatales tenemos el drama de que en muchos casos el director, la directora no tiene la autonomía, en el buen sentido de la palabra, para formar su equipo, porque necesitas un equipo muy fuerte, muy unido, para producir esta relacionalidad, este vínculo que te va a permitir hacer entrar a los chicos del mundo del texto, del mundo de la cultura, que no es negación de la tecnología, sino al revés, es que yo pueda usar la tecnología dentro de una historia, porque si yo después me vuelvo un fotógrafo y conozco la historia de los aborígenes en América Latina y me pongo a recorrer América Latina en una moto con un celular y armo documentales, entré en un texto, ¿entiendes? Y uso esto para hacer documentales sobre los aborígenes. Y me estudio la historia. Ahora tiene que haber un docente y una docente que más allá de los NAPs, que más allá me puede introducir en esa historia con fundamento, con autoridad personal y con vínculo de reconocimiento. Y tiene que haber un director que pueda reunir a esos docentes y cómo lo logra institucionalmente, sin la plata, sin los recursos, bla, bla, etcétera, etcétera. Con una situación complicada también de los supervisores, del sistema estatal. En el sistema estatal directamente no puedo elegir a mi docente, etcétera. Es decir, tengo que reconstruir de a poco esta trama, pero tengo que ver el objetivo a donde quiero llegar. Si no conozco, por eso quise hacer esta reflexión sobre cuál es la experiencia que tenemos que reconstruir, ¿no? Entonces, la innovación, que es el gran tema, es fundamental en el sentido de que tenemos que cambiar por ejemplo, esta secundaria llena de docentes, llena de materias, donde no está el vínculo, donde no hay unos textos reconocibles, hasta leer los manuales que quedan, si no son fotocopias, si no son elementos, donde se disuelve, no entras en nada que te permita habitar y crecer, ¿no? Entonces tenemos que reconstruir la cultura del texto dentro del mundo tecnológico, dentro del lío, en el cual quizás las familias también nos pueden ayudar en la medida en que nos asociemos, como ya sabemos, las alianzas que tenemos
reconstruir, etcétera, etcétera, y esa forma parte de la relacionalidad de la escuela. Para las escuelas cristianas, y católicas en particular, esa es la persona de estas escuelas, está la dimensión relacional de la comunidad cristiana. Muchas son de órdenes religiosas. Sabemos muchas veces que las órdenes han perdido su capacidad de generar liderazgo dentro de la escuela y han tenido que ser reemplazadas, etc. Pero hay un carisma muchas veces que es muy importante y a veces si se vuelve a poner en valor ese carisma, los docentes, los directivos entran en la historia del texto, que es la historia de esa orden, por ejemplo, ¿no? Y todos hablan del santo que la fundó, etc. Y eso que parece una cosa banal puede ser algo que dé un sentido y una profundidad al marco institucional que le damos a las escuelas. A nivel de política educativa estamos en un desafío enorme porque estamos pasando de una escuela, de un sistema educativo muy centrado en el Estado, que se descompuso, y que hay que volverlo a vincular con las comunidades, con las tradiciones, con las historias que permitan que no solo los chicos, sino también los docentes y los directivos formen parte de un mundo relacional vivo que te permita también sentir que vos, como docente, que vos como directivo, que vos como representante legal, estás formando parte de una historia que tiene sentido. Bueno, muchas gracias. Quisiera aprovecharte para un par de preguntas, si puede ser. Mientras van pensando, yo tiro la primera. Tocaste un montón de temas muy gruesos. Podría decir que cada uno de ellos podría dar lugar a un simposio, digamos. Pero me voy a quedar con que quería cambiar uno de los aspectos que tocaste. Recién mencionaste, hasta el principio, el tema de la fraternidad. Nunca las fraternidades fueron fáciles, sino preguntarle a Bel, ¿no? Su relación con tu hermano. Como antídoto, en estas heridas que se producen en estas fraternidades heridas, se ha creado toda una cultura inmunitaria, ¿no? Y la inmunidad es contraria a la comunidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para neutralizar el discurso de la inmunitas dentro de nuestros espacios y retomar esta dimensión relacional? ¿Qué caminos, atajos podemos implementar para sortear esta posición inmunitaria? Una pregunta interesantísima. Vivimos en la Argentina, es un entrenamiento bastante importante para estar permanentemente en situaciones de peligro, digamos. Pero hay un movimiento mundial de la humanidad actual, especialmente en Occidente, pero en todo el mundo creo, de buscar asegurarnos la vida, ¿no? Eso se ve más en Europa que acá, pero acá quién se puede asegurar la vida en Argentina. Pero es un movimiento mundial de la seguridad, ¿no? De proteger mi futuro, ¿no? Bueno, en otros países están los seguros de vida, acá también hay, pero en otros países ya todo lo cubren. En Estados Unidos está todo el tema judicial, todo está judicializado, todo está regido hasta el milímetro que voy a mover por la ley. También tememos por nuestra salud en la vejez, cómo nos vamos a cubrir, quién nos va a cuidar. Los sistemas de seguridad social en el mundo se han multiplicado al infinito en gastos y en salud también, con lo cual los déficits son tremendos porque la sociedad invierte un montón de plata en la seguridad de todo tipo, ¿no? Hacia el futuro, por la salud, por la vejez, por esto, por lo otro. Queremos cubrirnos en todo, ¿no? Y eso ha ingresado en el mundo educativo también, ¿no? Cuidado con lo que vaya a pasar. ¿Quién es representante legal?
todo el tiempo tenés que advertir eso, pero te puede pasar 1.000.000 de cosas por día, y casi los primeros 3 puntos de la lista que tiene cualquier directivo están marcados por un lío legal que se puede armar con alguien en cualquier momento. ¿Cuál es la solución que le damos, entre comillas? Bueno, me blindo contra la mayor cantidad de riesgos posibles, ¿no? El riesgo jurídico, el riesgo legal, es a la orden del día en el mundo. ¿Y eso qué produce? Ya lo saben, ¿no? Cuanto más acciones posibles, más riesgo hay. Cuanto más restringís, tengo que ir solo por acá, no por acá, por acá, por acá, sino solo por este caminito, bueno, quizás haga que si todo el mundo va y hay, en lugar de 10 escalones hay 2, voy a tener menos riesgo de que alguien se caiga, ¿no? Disminuyo los escalones, disminuyo los caminos, disminuyo la vida, la achico para que haya menos riesgo. Y se entiende, porque el que la paga es el que está a cargo de la escuela, tu patrimonio, tu prestigio, todo, tu carrera, todo el juego. Lamentablemente, me parece que hay una dicotomía en algún punto, por supuesto nada es blanco-negro, ¿no? Pero hay algo que creo que tenemos que también asumir, además de esto que hablábamos antes del carácter relacional de la educación y cosas que hay que hacer sí o sí, por ejemplo, hacer entrar un tipo en el mundo del texto, si no lo haces, estás cometiendo un crimen contra la gente que se queda afuera en un mundo en donde sin texto no lo puedes vivir. También creo que una opción que no tiene demasiado remedio es que educar es un riesgo. ¿Por qué? Porque vivir es un riesgo. El sueño que tiene la sociedad actual de blindarse, digamos, producir mecanismos de bloqueo de todos los posibles ataques, como esta escuela ya está desprotegida, como decíamos al principio, y puede ser atacada por un liderado, entonces, bueno, yo la blindo, etc. En la medida que aumenta, digamos, que disminuye el riesgo de manera excesiva, disminuye también la vida y por lo tanto la capacidad de la educación. Si yo le tengo que decir al docente exactamente todo lo que tiene que hacer y no tiene capacidad creativa en el momento en que suceden las cosas, libertad mínima para actuar frente a un chico, etc., sino que todo está arreglado porque cualquier cosa es un riesgo, entonces va a dejar de educar y se va a comportar como un burócrata respondiendo normas. Eso es así. Entonces, no estoy desmereciendo el análisis de riesgo, por Dios. Creo que tenemos que pensar bien hasta dónde llegamos con el control de riesgos, hasta dónde medimos, dejamos que ciertos riesgos estén, y también fortalecer lo más posible a quienes tienen que asumir esos riesgos para evitarles una injusticia también, ¿no? Que tengan que bancarse semejante situación. Es un finísimo equilibrio, ¿no? Pero que parte de la premisa, en mi opinión, de que si vamos hacia eliminación de todos los riesgos, vamos también hacia la eliminación de la educación. Porque quien se pone frente a un aula, quien saca a unos chicos a un viaje de egresado, quien hace cualquier acción que permite, me decían mis hijas con la directora, que no estoy diciendo, no debería, pero claro, recuperás a lo mejor el vínculo, tenés el vínculo con tu directora o con tu docente, porque te fuiste de viaje de egresados y hubo un riesgo que se corrió y que ahora entonces hizo que se sientan reconocidos por esa docente que antes la veían como alguien que no. Y gracias a eso ingresan al texto, como les pasa con el docente de teatro, que pone todo de sí, lleva su auto, carga todo el auto lleno de cosas, corre mucho riesgo, sube a los chicos, yo no sé qué riesgo corre.
la pasión con la que se estudian los textos de Shakespeare, que encima los escribe él, los actualiza, es porque él se arriesgó. Y la escuela lo deja arriesgarse y corre el riesgo. Ahora, creo que es el arte de gestionar el riesgo, y bueno, los que se dedican a esto tienen que acompañar a las personas, a las instituciones, para lograr ese fino equilibrio, ese punto justo que todo el tiempo lo tenés que estar gestionando, pero que nunca puede ser, en mi opinión, una línea única de supresión absoluta de los riesgos. No sé si. Gracias. ¿Alguna pregunta que quieran? Levanta la mano. A mí me gustaría. No sé si si trabajaste, a mí me quedó el libro. La pregunta es: ¿qué pasa hoy? La duda es: hace 30 años no había tantos hijos, no sabíamos que había tantos hijos con dificultades, autismo, muchos diagnósticos. ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que vos viste una lista, probablemente vos viste una lista de el primer reconocimiento de la primera infancia de parte de la mamá, del papá, trabajaste, estás trabajando, hay algo, hay alguna idea de algún trabajo que podemos hacer parte de esto, de toda esta importancia de primero tener ese reconocimiento, porque nosotros cada uno de los hijos que no están reconocidos, que no se reconocen, que no tuvieron amor, que nos estamos a comer en un restaurante, y nos apoyamos a la papá, y la responsable, y eso pasa en todos lados, con muchas familias, yo no sé, incluso, efectivamente, hay una correlación, hay algo ahí que está haciendo mucho ruido. Vos trabajaste en algo relacionado a esto, en esta institución. No, te agradezco la pregunta. Bueno, me parece un tema dramático que estamos viviendo. Yo no soy estudioso del tema, empírico, digamos, sino más ideas generales que vienen de evidencia, que vienen sobre todo de la psicología. Les recomiendo la lectura de Donald Winnicott. Winnicott fue un poco el padre de esta idea de la madre, revolucionó el psicoanálisis, que daba una explicación de los problemas psíquicos, sobre todo basados en los traumas, en los conflictos entre las pulsiones, por la neurosis, también la psicosis, pero que era de carácter funcional. Winnicott es uno de los principales referentes, era un médico inglés, pediatra, que se dedicó a estudiar a las madres durante la relación entre madres y hijos durante la Segunda Guerra Mundial. Los padres estaban en la guerra y muchas mujeres se quedaban solas con sus hijos, situación que vemos hoy como muy generalizada, y ahí él descubre la figura de la madre, que en Freud no estaba tan reconocida. Está el tema del Edipo, y qué sé yo, pues un tema pulsional. Lo que descubre Winnicott es la importancia de la mirada de la madre. Y ahí tiene varios estudios muy famosos de guarderías muy bien cuidadas, muy bien, pero donde no había vínculo afectivo, amoroso. Bueno, entonces a partir de ahí se formó una corriente muy importante del psicoanálisis que supera a Freud, que pone el eje del reconocimiento del yo en el desarrollo del chico. Eso después tiene múltiples derivaciones obvias educativas, ¿no? Tanto en el nivel de la relación madre-hijo, como en el nivel de todo tipo de reconocimiento, porque ese reconocimiento no es solo el original que vos haces con tus hijos, en tu casa, con tu familia, con tus hijos en la relación familiar, sino que se va también alimentando de otros reconocimientos sucesivos. A mí me parece que, bueno, ahí yo tendría que buscar de la literatura existente, pero creo que es un logro de las investigaciones de los últimos 40 o 50 años, todo el tema del apego, que empieza en los estudios infantiles, pero que en definitiva también marca la adolescencia y
los vínculos pedagógicos. Basta ver los problemas cognitivos, eso sí está muy demostrado, los problemas, el vínculo emocional, digamos, cómo los problemas emocionales de falta de reconocimiento infantil producen problemas cognitivos importantes, no solo problemas afectivos, problemas cognitivos muy concretos. Entonces, volviendo al título de la jornada, la dimensión relacional no implica simplemente, bueno, nos juntamos, tiene que ver con poder generar instituciones donde en algún momento vos te encuentres con una mirada de reconocimiento que te sostenga en el proceso, en distintos momentos de tu proceso de crecimiento educativo. Está el gabinete psicopedagógico, que es valiosísimo, porque como bien decís, detecta cosas que antes nadie detectaba y que realmente es salvación de muchas situaciones que han tenido que salir a rescatar chicos durante toda la época de la pandemia y todo. Pero no es suficiente. El referente principal está al frente del aula. Entonces, un tipo de escuela que fomente un docente que solo, por más innovador que sea, pero que no pueda de alguna manera introducir su mirada de reconocimiento en las actividades que organiza o en las clases que realiza, creo que hoy tiene un déficit que en otra época quizás no se hubiera notado tanto, pero que hoy es muy importante y que es el único, me parece a mí, que puede sacar al chico a la chica del mundo de la fragmentación tecnológica que produce todos estos patologías, digamos, que genera la falta de contexto que produce la desolación de tantos chicos y chicas. Incluso en la universidad, hemos tenido en las últimas semanas acá en la UBA una noticia terrible, ¿no? De estudiantes que están solos. No solo porque a lo mejor no tienen amistad o alguien que los haya sino porque al no ver el sentido de donde están, en la carrera en la cual están, en un sentido que no es simplemente encontrar un trabajo, sino encontrar una historia, formar parte de una historia. Y eso sí creo que está muy, muy estudiado en muchas investigaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Ya están poniendo el café ahí en el hall. Nos volvemos a encontrar a las 12 menos 5. Ya arrancamos con la luz. Muchas gracias.